a todos, bienvenidos a Cine Spoiler. Yo soy Jorge Roig y como cada semana aquí les traeremos las últimas noticias del mundo del cine y de las series. Recuerda que podemos estar en contacto a través de las redes sociales en @bpluspiso y mis redes personales @mrroig, Mr. Roig. Y de inmediato vamos a conocer lo que tenemos preparados para ustedes esta noche aquí en Cine Spoiler. En De Estreno te contamos las novedades que llegan a las carteleras de cine y plataformas de streaming, entre ellas la película La Ballena. Someone close to me passed away and it had an effect on me. En que de nuevo te daremos todos los detalles sobre la esperada secuela Megalodon 2. Y seguimos en el camino hacia los Oscar y esta semana nos acompaña la crítica de cine Aglaia Berluti para darnos los detalles sobre la película Ellas Hablan. La película es claustrofóbica por el mero hecho de que tenga este grupo de personajes que deban decidir sobre su vida y su cuerpo sin tener las posibilidades que esa decisión llegue a algún segundo lugar. We cannot forgive because we are forced to. Y la venezolana Luz Zamora nos contará los detalles sobre su trabajo como jefa de postproducción en el documental nominado a los premios de la Academia The Martha Mitchell Effect. Martha Mitchell fue la esposa de John Mitchell, quien fue el jefe de campaña de Nixon. Martha Mitchell fue muy importante para la reelección de Nixon, pero luego empieza a hablar un poco, a hacer crítica del gobierno y en ese momento es relegado. I'll tell them all, and you know what they're going to do, they'll probably end up killing me. Y ya se acerca el fin de semana y qué mejor opción que ver una buena película o una buena serie. Y aquí te traemos las novedades de la cartelera y las plataformas de streaming en De Estreno. Y esta semana conoceremos una versión nunca antes visto de un personaje bastante clásico en la película Winnie the Pooh, Miel y Sangre. Christopher, we need to leave now. I really need to find out what's happening here, okay? Ahora asilvestrados y sedientos de sangre, Winnie the Pooh y Piglet aterrorizan a Christopher Robin y a un grupo de jóvenes en una casa remota. Y esta semana llega a las carteleras una de las favoritas en la categoría de Mejor Actor, donde Brendan Fraser pareciera ser el indicado para ganar el premio por la película La Ballena. I'm sorry. You say you're sorry one more time, I will shove a knife right into you, I swear to Go God. ahead. What's it gonna do? My internal organs are 2 feet in at least. Un solitario profesor de inglés que tiene obesidad mórbida y vive recluido intenta reconectar con su hija adolescente para tener una última oportunidad de redención. Una nueva desaparición y una nueva búsqueda son el centro del thriller de suspenso Missing. Cuando su madre desaparece estando de vacaciones en Colombia con su nuevo novio, la búsqueda de respuestas por parte de June se ve entorpecida por la burocracia internacional. The best thing you can do to help us is just wait by your phone. Say hi, Mommy. Hi, Junebug. I'm not giving up on my mom. Atascada en Los Ángeles a miles de kilómetros de distancia, June utiliza toda la tecnología a su disposición para intentar encontrarla antes de que sea demasiado tarde. Oh my God, someone's here. Y esta semana regresamos al ring de boxeo para acompañar a Michael B. Jordan en una nueva contienda en la película Creed 3. Adonis Creed está prosperando en su carrera y en su vida familiar. Cuando un amigo de la infancia y antiguo prodigio del boxeo reaparece tras cumplir condena en la cárcel, está ansioso por demostrar que merece su oportunidad en el ring. Y este año se estrena la secuela a la que está considerada como una de las mejores películas de tiburones. Se trata de Megalodon 2 y hoy te contaremos todos los detalles sobre esta cinta en ¿Qué hay de nuevo? Considerada como una de las mejores películas de tiburones, esta producción trae de regreso al gigantesco squalo prehistórico que busca acabar con Jason Statham en la gran pantalla el próximo 4 de agosto de este año.
Aunque no hay datos oficiales todavía, se espera que Megalodon 2 siga la historia de la secuela literaria Meg, la fosa, donde el paleobiólogo Jonas Taylor descubre en sus estudios a otro monstruo prehistórico, el cronosaurio. Bajo la dirección de Ben Wheatley, responsable de algunas de las mejores películas de terror recientes, esta cinta verá la luz con el elenco original conformado por Cliff Curtis, Shuya Sofia Kai y Paige Kennedy. Llegó el momento de hacer nuestra primera pausa, pero ustedes no se despeguen porque en la próxima parte nos contagiamos de lleno de la fiebre por los Oscars. Y es que estaremos conversando sobre una de las cintas que compiten a Mejor Película del Año, Ellas Hablan, y me acompañará la crítica de cine Aglaia Berluti. Ya volvemos con más de Cine Spoiler. Estamos de vuelta con más de Cine Spoiler y faltan semanas para los premios Oscar y tenemos que seguir conociendo esas cintas que compiten por el galardón más importante de la noche, el de Mejor Película del Año. Hoy estaremos hablando sobre la cinta Ellas Hablan, un drama histórico dirigido por Sarah Polley, y para comentarnos sobre esta película nos acompaña la escritora y crítica de cine Aglaia Berluti en nuestra sección Todo sobre los Oscars. Aglaia, bienvenida de nuevo a Cine Spoiler, qué gusto tenerte aquí. Además, cuando faltan muy poco para los Oscars, vamos a dedicarnos a hablar sobre una de esas candidatas. ¿Cómo estás? ¿Cómo ves la temporada de premios? Hola Jorge, hola audiencia, ¿cómo están? Bueno, yo siento que este es el año donde el equilibrio entre el cine de autor y el cine de entretenimiento es perfecto. O sea, de alguna forma tenemos un poquito de cada cosa, y una de las cosas más interesantes que yo encuentro es esta combinación entre el cine taquillerísimo que todo el mundo fue a ver, todo el mundo disfrutó, todo el mundo comentó, y pequeñas joyas como por ejemplo Tad de Todd Field, que me parece que es el secreto mejor guardado del Oscar. Entonces, claro, esta combinación hace que el Oscar tenga sorpresas. Por primera vez, yo creo que en más de un lustro vamos a tener sorpresas en el Oscar, porque esta vez no hay nadie seguro. O sea, esta vez la lista de candidatos a todas las categorías podrían cambiar en cualquier momento. Ojalá que sea una noche llena de sorpresas, pero aparte, sumando a lo que dices, creo que es interesante también los temas de lo que hablan las películas son totalmente distintos y eso lo hace aún más interesante, y una de los que tienen los temas más contundentes es justamente la que vamos a hablar hoy, que es Ellas Hablan. Cuéntanos de esta película. Bueno, fíjense, hay un tema con Ellas Hablan. No solamente es poderosa, porque Sarah Polley hizo una gran película, sino que está basada además en un tema de la vida real que ocurrió en la década de los 90 en la comunidad de Manitoba, en Bolivia. Hubo un grupo de violaciones colectivas durante más de 10 años que se atribuyeron al Espíritu Santo. Entonces, las comunidades religiosas suelen ser no solamente absolutas y digamos que no solamente cerradas, porque sería una palabra corta, sino que además son exclusivas. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando hubo agresiones sexuales, se le atribuyó el demonio. Cuando se descubrió que era un hombre, o mejor dicho, en este caso espantoso, un grupo de hombres, se le dio 3 adopciones a las mujeres. Una, que no declararan; 2, que declararan los hombres; y 3, que la comunidad condenara a los indiciados. ¿Cuál fue el problema? Que las mujeres tuvieron que salir de su, digamos que, de su aislamiento, una comunidad menonita, que además el aislamiento es desde el nacimiento, o sea, no es que es un culto, sino que es una religión que va desde que nace. Y eso provocó una situación que hizo que la película, cuando la vayan a ver, se van a dar cuenta que la película es claustrofóbica por el mero hecho de que tenga este grupo de personajes que deban decidir sobre su vida y su cuerpo sin tener las posibilidades que esa decisión llegue a algún lugar. Y bueno, por todo lo que nos cuentas, podemos ver que es una película muy femenina y feminista al mismo tiempo, porque nos muestra diferentes aristas en estos personajes que están en esta situación tan terrible, pero las luchas de cada una de ellas, aunque son un colectivo, también creo que se separan las luchas individuales de cada una, ¿no? Sí, claro, porque son mujeres de distinta edad que además perciben la violación de distintas formas, por más excluidas o por más aislada que esté una comunidad religiosa. Obviamente, el hecho de que una violación es un hecho de anticonsenso y violencia ya traspasa lo que es la religión.
muchas están informadas, las más jóvenes abogan porque no tenemos que ir a la ley, tenemos que buscar justicia a la manera de los hombres, mientras que los mayores están pensando en qué va a ocurrir. El personaje hay personajes que son, no quiero spoilear porque de hecho toda la película se basa en las sorpresas, porque se llama Ellas Hablan, es porque las hacen decidir qué va a ocurrir de ahora en adelante. La gran pregunta es, ¿qué va a ocurrir no solamente con nosotras como mujeres, sino con las mujeres que vengan detrás de nosotros? Porque las violaciones fueron tan sencillas de hacer que cualquiera las puede imitar. O sea, estamos hablando de gente que le roció en la cara a familias enteras, paralizantes de vacas, toda una situación. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Sarah Polley evita hablar sobre el caso real, sino que dramatiza el caso real y lo crea como una especie de obra de teatro dentro de un establo, o sea que es atemporal, y la discusión vale para el siglo XV como para el siglo XXIII, para el siglo XX. Hay una pregunta que se hace a cada instante. ¿Cuál es el valor de una mujer en una comunidad donde los hombres invisibilizan la voz femenina? Entonces a mí me parece importantísimo que la película se toma muy en serio y la película otorga roles a cada uno de sus personajes, las que defienden el hecho de que necesitan justicia, las que hablan sobre qué van a decir sobre nuestra comunidad. Entonces, como mujer me dolió muchísimo, aunque creo que la película tiene un problema, está fuera de su tiempo. Hubiese sido en el momento del Me Too y probablemente hubiese tenido muchísimo más impacto. Claro. Ahora mismo es como retomar temas que ya la gran conversación virtual de alguna forma asimiló, normalizó y llevó a otro nivel. ¿Y crees que justamente ese factor le haya podido jugar en contra a Sarah Polley? Porque en las listas iniciales ella parecía como una de las posibles contendientes a mejor dirección. Y bueno, otra vez tenemos otro año donde no hay mujeres directoras y quizás era Sarah Polley la que estaba más cerca de lograrlo, ¿no? Creo que el problema de Sarah Polley fue no solamente crear, o sea, el problema de Ellas Hablan es que es una obra de teatro, como dice, o sea, se percibe como teatral. O sea, las mujeres van de un lado a otro, los personajes se confrontan cara a cara, pero todo ocurre en un solo espacio. Es una película bastante plana a nivel visual, es muy dura a nivel argumental. Entonces Sarah Polley tenía poco con qué trabajar. O sea, obviamente tiene estupendas actrices y ella utiliza sus clásicos primeros planos para sacar lo mejor de lo que está ocurriendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo siento que de alguna forma la película pierde su cualidad de testimonio para entrar en el estrato de ser juez. Okay. O sea, no te estás preguntando al público qué harías si una situación así acaeciera en tu comunidad. Lo que te está diciendo es, esto es lo que debes hacer si una situación así acaece en tu comunidad. Y me parece que es un error porque ninguna película tendría que decirle a los demás cómo vivir. Exactamente. Y justamente mencionabas las actrices. Es impresionante que un elenco en el que está Jessie Buckley, Rooney Mara, Claire Foy y Frances McDormand, pues ninguna de las actrices terminó siendo favorecida en las nominaciones y bueno, en una película que es tan coral y que viene con una directora con tanta sensibilidad, es raro no verlas ahí entre las nominaciones, ¿no? Sí, creo que el problema es que Frances McDormand justamente era la que más posibilidades tenía, porque era la que es la voz disonante. Okay. Es la voz que dice, la comunidad primero, nosotros vamos a recibir un castigo dentro, o sea, los hombres van a recibir un castigo dentro de nuestra comunidad, pero ¿qué pasaría si fuera de aquí hay la convicción de que aquí no hay leyes, de que se puede cometer un acto de violencia? Entonces, ella era la que era más fuerte y la que tenía más personalidad, pero el resto de las actrices lo que hacen es representar un estereotipo. O sea, la rebelde, la sumisa, la cansada, la aterrada, la asustada. Lo hacen estupendamente bien porque son un cuarteto de actrices maravillosas, pero la gran pregunta que yo me hago, y es inevitable, es ¿por qué no permitieron que fueran personajes? No sé si la audiencia lo sabe, pero la película está basada en el libro del mismo nombre de Miriam Toews, que sí fue publicado exactamente durante el Me Too y se debatió muchísimo. Y justamente el libro comienza individualizando el dolor. Cuando tú individualizas el dolor, haces que tenga color, sentido, forma y sea excesivamente personal. O sea, es una persona a la que le ocurrió un hecho de violencia, no es la representación general de un hecho de violencia, que es el problema de Ellas Hablan. Y bueno, esta película tiene pocas nominaciones,
¿crees que tenga posibilidad de llevarse Ninguna. algo? Ninguna. Pero ¿te parece interesante que esté en el grupo de las... Me parece un avance porque es una película que confronta con ideas que hemos debatido muchísimo en diferentes formas. Sobre todo acabamos de tener el juicio con Harvey Weinstein, acabamos de tener un gran debate social sobre el consentimiento, el abuso del poder, el desequilibrio del poder con respecto a las mujeres. Yo creo que es una película que era inevitable estuviera. Porque recuerdan, mucha gente siempre me dice, pero ¿cómo es posible que la película esté en mejor director y no esté en mejor película? O al contrario, es que la película se dirigió sola. No. Lo que pasa es que cada gremio ve una película distinta. Entonces, el gremio de directores probablemente vio, bueno, es una gran película, pero no es una película con atributos. Claro. Pero la gran universalidad del gremio de votantes de los Oscars probablemente lo que vieron fue, bueno, es una gran película que tiene un gran mensaje que debería ser escuchado, pero no tiene mucho más que decir. Yo lamentablemente, y siendo una de las personas que ama la película, no siento que llegue a ninguna parte y lamentablemente creo que no va a tener oportunidades en ningún Oscar, porque además tiene contendientes en todos muy fuertes. Si los Oscars fueran mañana y tú, Aglaya, pudieses entregárselo a una película, ¿a cuál sería? Mi Oscar va para Tar de Todd Field. Kate Blanchett está en uno de sus mejores momentos, es un personaje difícil, antipático, irritante, durísimo. La percepción sobre el poder y las distorsiones del poder en el mundo del arte se toca por primera vez. Todd Field logra un personaje que atraviesa la etapa de la gran capacidad talentosa y la gran capacidad para entender al ser humano empático, y yo creo que uno de las escenarios sobre el arte y lo que ocurre detrás del trasfondo del arte más preciso y más hermoso que he visto en mi vida y en muchísimo tiempo. No es una película sencilla, es una película políticamente incorrecta. Sobre todo hay un monólogo que a mí me pareció tremendo, que ella va a dar un simposio y se encuentra con una discusión sobre Bach, que alguien le comenta, y yo creo, bueno, yo incluso escribí del monólogo, porque el monólogo básicamente es las personas malas pueden hacer buen arte. Entonces esa es la gran pregunta que se hace Tar, y yo creo que merecería ser, digamos que, eternizada como mejor película del año. No lo va a hacer porque probablemente vaya a ganar The Fabelmans, pero bueno. Bueno, pero ahí ya tenemos, y me encanta porque en este recorrido hemos tenido diferentes favoritas de diferentes personas, así que bueno, la favorita de Aglaya es Tar. Muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Jorge, gracias por la invitación. Y por orientarnos con esta película. Ellas hablan que ya también va a estar en cartelera esta misma semana, así que ustedes la pueden disfrutar en salas de cine. Hacemos una nueva pausa, pero no se despeguen porque seguimos hablando de los Oscars, en esta oportunidad del renglón de documentales. Porque la venezolana Luz Zamora nos contará todos los detalles sobre su participación en la cinta nominada The Martha Mitchell Effect. Ya volvemos con más de Cine Spoiler. Estamos de vuelta con más de Cine Spoiler, y como les comentaba en la parte anterior, vamos a estar conversando sobre el documental de Netflix The Martha Mitchell Effect, que compite al premio del mejor documental en los premios Oscar. En este film, la venezolana Luz Zamora participa como jefa de postproducción, y en esta entrevista nos contará todos los detalles sobre su trabajo en esta película. Luz, bienvenida a Sin Spoiler, qué gusto tenerte por aquí, conversar contigo, bueno, en el marco de estas excelentes noticias que ha generado The Martha Mitchell Effect, documental nominado a los Oscars este año. ¿Cómo estás? Hola Jorge, muchísimas gracias, encantada de estar en tu programa, muy feliz de conversar esta mañana. Bueno, yo desde que vi esta noticia, además como nos seguimos en Instagram, empecé a ver tus publicaciones y la emoción alrededor de la nominación, y la verdad es que me alegré muchísimo porque es un proyecto, la verdad, bien particular, hecho con una meticulosidad, es la palabra que quería decir, porque es que es impresionante esta historia que sucedió frente a los ojos del mundo, pero que de alguna manera no teníamos tantos detalles de ellas, y creo que este documental nos presenta a este personaje de una manera muy potente y poderosa. Quiero empezar por ahí. ¿Cómo llegaste tú a este proyecto, a formar parte de este documental? Muchísimas gracias por tus palabras, por el documental. Yo llego al proyecto por invitación de la directora, Ana Alberti. Habíamos trabajado juntas en un proyecto previo, y cuando ya están en la edición de este proyecto me llaman porque estaban buscando a alguien que manejara la supervisión de postproducción.
que en este caso era muy importante porque era un documental que iba a Netflix. Inmediatamente, no inmediatamente, pero luego recibimos la noticia del estreno en Sundance, había sido sacado en Sundance, y luego participo en la edición online del documental. Que en este caso era un factor muy importante porque se trata de un documental en donde el material de archivo es importante. Estamos hablando de un documental hecho 95% con material de archivo, así que todo el proceso de todo se trata de transferencias de Super 8. Estamos hablando de material inédito de la librería Nixon que se transfirió para la película, así que mi participación en la película estuvo a cargo de eso, a cargo de manejar todos esos flujos de trabajo y de cómo se iban a procesar todos esos materiales y de alguna manera garantizar la mayor calidad técnica para realizar la visión creativa que tenían las directoras, Anne y Debra. Es que justamente, bueno, y para explicarle un poco a las personas que no conocen todo el proceso que hay detrás de la realización de un documental como este, yo me imagino que el proceso de investigación fue súper extenso porque, como tú dices, el material el documental consta de 95% de material de archivo, que yo me imagino que eran horas y horas y horas de material hasta dar con justamente esos extractos que iban dándole forma e hilando el documental y la historia que vemos aquí, ¿no? Correcto, o sea, lo bonito que tiene el cine es que es un arte de colaboración y se trata de un esfuerzo colectivo, y en este caso estamos hablando, y por eso este proyecto es muy cercano a mi corazón, estamos hablando de un proyecto además hecho con un equipo pequeño, un equipo liderado por mujeres cineastas de Nueva York, en donde, bueno, estamos hablando de 2 productoras, una directora, una codirectora, la directora es editora y hay por supuesto, había una productora de archivo. Esa posición fue bien importante, luego compositores, pero es un equipo pequeño, sí. Todo el proceso de desarrollo empieza con el trabajo que realizan las 2 directoras, empiezan a investigar, desarrollan el tema, empieza el proceso de edición y empiezan pues, a hacer las alianzas con la librería Nixon para conseguir los materiales de archivo y empieza todo ese proceso. Bueno, y para la gente que no conoce mucho la historia de este documental, Luz, cuéntanos un poquito quién era Martha Mitchell y por qué esta historia ha generado, digamos, ha sacudido en su momento también a los Estados Unidos y hoy en día, bueno, sale a relucir de nuevo gracias a este documental. Martha Mitchell fue la esposa de John Mitchell, quien fue el jefe de campaña de Nixon. Martha Mitchell fue muy importante para la reelección de Nixon, pero luego empieza a hablar un poco, a hacer crítica del gobierno y en ese momento es relegada. Al final, pues, luego que Nixon abandona la presidencia, ella pues fallece pocos meses después, producto de una enfermedad crónica, pero muere en el olvido, en el total olvido. Es tan fuerte lo que le pasa que en psicología se acuña el término hoy día de The Martha Mitchell Effect, que significa entonces una persona que fue acusada de mentir durante toda su vida, de estar viviendo en una realidad paralela y luego se descubre años más tarde que pues estaban diciendo la verdad. Es impresionante cómo van dándole forma a la humanidad de Martha Mitchell a través de todas estas imágenes. Yo me imagino que tiene que haber sido un trabajo muy minucioso de ver y revisar todo ese material que existía sobre ella, ¿no? Ciertamente, el proceso de postproducción fue arduo. A mí una de las cosas que más me gusta del documental es eso, pues que se trata del the craft of editing, el arte de la edición allí. Es una historia que se cuenta a través del material de archivo y de cómo se va entrelazando la historia. Eso es lo bonito, que es toda la historia pasó allí, en la sala de edición. Allí fue donde se fue creando la historia y se fueron descubriendo pues esas cosas que iban apareciendo. La película no se termina cuando se termina de editar, es un proceso muy largo y ya luego que se termina de editar y que digamos que se cierra la edición, es allí donde entraba mi participación más fuerte, ¿no? La comunicación, en como el puente de comunicación entre Netflix, que era nuestro distribuidor. Luego cuando recibimos la noticia de la premiere en Sundance, entonces era la comunicación a veces con Sundance, luego con la casa de finalización, cuando las películas se terminan, pues viene todo el proceso de online, de color, de mezclas de sonido. Fue un proceso bien vertiginoso y con mucha energía. Sabemos que lo que inicia la temporada es el Festival de Sundance porque es empezando enero y es una plataforma muy importante para el cine independiente y bueno, qué maravilla que digamos la primera plataforma donde estuvo el documental fue allí. ¿Cómo fue la recepción del documental en Sundance
y ustedes se imaginaban todo lo que iba a venir después alrededor del documental, después de ese debut ahí en este festival. La recepción siempre fue muy buena. Hay una forma, yo creo que la gente se conecta con el personaje de Martha Mitchell. Por ejemplo, en mi caso, debo decir que yo no sabía quién era Martha Mitchell. Cuando me mandan el corte, que ya estoy en el equipo, y lo veo, me conecto tanto con la historia que yo dije, esto va a ser poderoso. Porque si esta historia resuena en mí de esta manera tan fuerte, yo no crecí en este país, yo no la conocía, y me conecto desde cosas universales y puedo empatizar con ella, creo que le va a ir muy bien. Ahora se dice fácil ya que formas parte de esos 5 selectos nominados al Oscar, pero es una carrera muy complicada donde documentales de todas partes del mundo están intentando tener uno de esos espacios tan codiciados, y bueno, aquí está The Martha Mitchell Effect, es justamente ya compitiendo este año. Ahora ya de cara a la ceremonia y sobre todo pensando en el público en Venezuela, me encantaría que tú misma invites a la gente a que descubra este personaje, porque de verdad es que es una historia fascinante. Yo, al igual que tú, me puse a googlear, a investigar, a ver cosas sobre ella, porque es un personaje que, bueno, merece atención y en su momento la merecía también, y por razones que ya descubrirán en el documental no se les dio. Entonces, bueno, quiero que tú misma nos invites a que lo veamos y disfrutemos. Los invito a ver The Martha Mitchell Effect. La historia de una mujer que en su momento fue tan famosa como Jackie Kennedy y luego fue relegada en el olvido y murió en el olvido. Muy importante Martha Mitchell para la reelección del presidente Nixon y luego fue totalmente olvidada por los anales de la historia. We're teaching the politicians to be straight and not crooked. Y así llegamos al final de Sin Spoiler por esta semana. Pero seguimos en contacto a través de las redes sociales en @bpluspiso y mis redes personales @mrroy, Mr. Roy. Nos vemos la semana que viene con un nuevo programa de Sin Spoiler por aquí, por B+.